Hola Mónica, muchas gracias por estos minutos que me concedes para esta entrevista. La verdad estoy muy contenta, estoy emocionada, tengo todos los sentimientos a flor de piel porque es un libro que me encantó, la verdad. La novela es muy emotiva, es muy reflexiva, te invita a mucho, o sea, te saca, conforme vas leyendo y conociendo a la familia de Anya y a la propia Anya, decir, híjoles, qué afortunados somos, pero también qué triste que se repita la historia. Yo quiero que me platiques cómo nace precisamente la niña polaca. Bueno, antes que todo, pues muchas gracias por tus comentarios. Qué bonito es escuchar que este libro pues va llegando a las manos adecuadas, ¿no? Va llegando a los lectores que tienen que leerlo y bueno, pues eso me emociona muchísimo a mí también. Bueno, pues para responder a tu pregunta, la verdad es que la historia llegó a mí. Suena como a cliché, ¿no? Y creo que muchos escritores decimos eso de que, ay, es que a mí me atrapan las historias, pero en este caso la verdad es que así fue. Yo viajé a León, Guanajuato, porque allá hay fábricas de vestidos de novia y esos vestidos que encontramos en las boutiques, pues se fabrican en León. Entonces yo me iba a casar, me voy a León, precisamente a buscar ese vestido, y me encuentro con la historia de una mujer que pasó 2 años en un gulag, en un campo de trabajo forzado en Siberia, y que, bueno, pues, a través de ella empecé a descubrir esta historia que he de reconocer era, pero mira, desconocida para mí, totalmente. Yo no sabía absolutamente, nada de esta colonia de polacos. Sí, un poco del Gulag, pero, pues, son historias lejanas, muy lejanas a nuestra realidad. Y bueno, pues, a partir de ese primer testimonio, me di a la tarea de ir, pues, curioseando un poco más, y es así como desde León hasta Varsovia, pues fui colectando testimonios, unos 100 testimonios, pues de personas que vivieron esta situación similar. No de todos los que estuvieron en Santa Rosa, pero sí de los que vivieron el Gulag para tratar de reconstruirlo. Y precisamente tratar de reconstruir y tener esta novela, ¿cuánto tiempo te llevó documentarte? Uy, mira, casi 8 años. O sea, en realidad todo el proceso, digamos, desde la primera entrevista hasta la edición y bueno, pues también ir tocando, ¿verdad?, puertas a las editoriales, que esa es otra cosa, pues sí me llevó 8 años casi. Ok, pues sí, se llevó tu tiempo, pero mira, el resultado ha sido magnífico. Ahora bien, hablemos un poquito acerca de este personaje, hablemos de Anya, que en la cual, pues, su infancia, como la de otros tantos niños, pues, se vio interrumpida y muchos de ellos tuvieron que madurar, por la situación en la que estaba viviendo, la invasión, los conflictos, los ataques, y precisamente yo quiero retomar una parte, bueno, un texto un fragmento, mejor dicho, de Sí. tu libro donde dice: "Soy una niña, recógeme en tu regazo, virgen negra, que no me duela el plomo cuando me atraviesa el cuerpo, que no me duela". Guau, la verdad, qué fuerte. Sí, y lo que pasa es que en momentos como estos, ¿no? En donde la guerra, la violencia, porque no únicamente en la guerra desafortunadamente hay violencia, ¿no? Hay en muchas partes y en muchos contextos y en muchos tiempos, pues es doloroso, ¿no? Ver que hay niños y niñas que prefieren la muerte a la vida y al dolor. Entonces, pues eso, justo esa oración que ella le hace empezando a rezarle a la Virgen Negra y de pronto se confunde y se transfigura, ¿no? Este personaje o esta virgen en la muerte, pues sí es muy fuerte, ¿no? Es muy doloroso porque además es como algo que sí ocurre y algo que yo sí pude ver en los testimonios que me dieron los sobrevivientes, que era justo eso, que decían: "Mira, ya llegó un momento en el que no pedíamos vivir, sino morir piadosamente y de la forma menos dolorosa". Y hablando también eso, un poco rescatas, pues, las tradiciones.
que ellos tenían sus tradiciones polacas, también rescatas sus oraciones, sus canciones, también investigación, cómo fue llevarla y introducirla poco a poco a esta novela. Pues mira, tengo la oportunidad aquí en Suiza de tener amigos polacos que me ayudaron a entender sus costumbres y su historia desde la perspectiva polaca, porque nosotros, digamos, como extranjeros, pues entendemos y percibimos las cosas de manera diferente. Y alguien también que me ayudó un poco a entender esto de lo polaco, pues fue Elena Poniatowska. Elena Poniatowska, que en un par de charlas que tuvimos respecto a la historia, pues me hablaba un poco de lo que sería relevante destacar en la historia, ¿no? Sobre todo esta cuestión de las navidades, los platos que se sirven, la silla que se deja vacía, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que siempre hablo de este libro como un trabajo colectivo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, sí, los testimonios, por supuesto, la colección de la información, pero alrededor hubo gente muy, muy valiosa que, pues, contribuyó, ¿no? Para crear esta historia. Y hablemos también esta parte en donde vemos constantemente esa represión, el miedo a Mm. la muerte, que ellos lo sienten, pues enfrentarse al hambre, enfrentarse a enfermedades, al coraje de los individuos como tal, y todo lo que esto conlleva y juega un papel importante jugó un papel importante para los sentimientos y emociones de todas las personas que vivieron esto, pero también algo que los motivó y que los pudo mantener a flote y a pie fue la fe que tuvieron al respecto. Y fíjate que soy agnóstica. Entonces, he platicado con en algunas entrevistas que el personaje que más trabajo me costó construir fue el de la mamá de Anya, de Alina, porque era muy cansona con el tema de la fe y, insistía demasiado, pero yo trataba de ser, digamos, fiel a los testimonios, y algo que era constante en todos ellos era el tema de la fe. Cada uno, bueno, llevada de alguna manera la diferente, muchos eran ortodoxos, católicos, judíos, de las personas que yo pude entrevistar, pero todos tenían esa, digamos, constante. Si me encontré entre los 100 testimonios a uno o 2 ateos, fue mucho. Entonces, la verdad es que se entienden bastante, porque imagínate en esas circunstancias en donde no tienen absoluto control de su vida o de lo que va a pasar, un poco como el diente de león que flota en el viento, ¿no? Como está desde la portada, pues no hay manera de sostenerse de nada. Entonces, pues era la fe. Y tenía yo que respetar esa parte porque era una constante. Es más, yo ya preguntaba, ¿no? Acerca de, bueno, ¿qué te mantenía en pie? Y ya sabía yo la respuesta de antemano. Sí, y aparte también lo triste de que ellos dejan su identidad, dejan su nombre para convertirse en un simple número donde dices que pues los dejó marcados y las heridas a lo mejor pueden estar ya sanando, pero las cicatrices quedan. Y fíjate que ese comentario que acabas de hacer me está haciendo ahorita pensar en cómo esta constante de convertir personas, historias en números, pues no únicamente se da en las guerras. Cuando hablamos de las cifras de violencia, nos olvidamos que detrás de esos números hay personas, ¿no? Con nombre, con apellido, con familia, con sueños. Y eso es algo que fíjate, lo dijiste muy bien, vale la pena destacarlo porque no se necesita estar en una guerra para perder la identidad. Y terminamos entonces, quitándole personalidad a las víctimas y haciendo que únicamente valgan por el número que es y bueno, pues el que seguirá después de este. Entonces, cuando viene el siguiente número, el siguiente feminicidio, el siguiente asesinato, pues el anterior ya perdió su relevancia. Y cuánta razón tienes, y qué triste que sea así. Ahora es que digo, vamos a ir como poco a poquito avanzando este libro. Me gusta también la importancia que le das a este Eros,
a su perro fiel, porque muchas veces también dejamos como que nada más nos enfocamos hacia las personas y dejamos a un lado que también los animalitos sufren, ya sea por el despedirse de sus seres queridos o porque simplemente les tocó, igual que las personas, estar en el momento incorrecto, ¿no? En el momento no adecuado. También volviendo a tu lectura, cuídate mucho, mi amigo. No, no te voy a amarrar. Huye de los humanos, no confíes en ninguno, mucho menos de los que huelen a pólvora. Ay, qué bonito, bonito y triste. Y eres la primera que hace mención de Eros, ¿no? Y resulta sumamente importante al comienzo de la historia, porque estamos hablando de que era su único vínculo a su hogar, a la amistad, o sea, tenía un significado muy relevante el perrito. Fíjate que el perrito existió, o sea, el perrito sí es de la mujer, de la primera que me dio su testimonio, que me contaba que, pues, en el campo, normalmente los niños, pues, tenían a su mascota, y este perrito normalmente, pues, como eran gente del campo, pues, hacía también la labor de proteger un poco pues, a las ovejas o a los borreguitos, a las gallinas, de pronto, aunque les dieran sus sustos, pero, pues, también las cuidaban, como que marcaban su territorio. Y el tema del perro es muy importante, justo porque habla de un vínculo, que es constante en la historia de la humanidad, ¿no? El tema de las mascotas, pero también Eros representa una pérdida. A mí me costó mucho, mucho trabajo escribir, el pasaje en donde Anya se despide de su habitación. Me costó mucho trabajo porque veía el espacio, porque se despedía de la almohada en la que se recostó, de todos sus sueños, de todo este espacio, digamos, seguro, el único espacio que ella conocía, y de pronto, bueno, pues ya no es suyo, ¿no? Y dentro de esa pérdida primera, que es, digamos, la más desgarradora, pues está también su amigo fiel, ¿no? Su perrito, y Ceslau, que además es un personaje también del que me encariñé mucho. Sí, y hablando precisamente de ese, pues es que es un personaje que al final de cuentas también acompaña a Anya y hasta su vida adulta, o sea, ya adultez, ya viejita y todo, y ahí está, ¿no? Y esa es esa muestra, como bien le dijo también la vieja Olga, ¿no? De no importa que los demás no te crean, si tú quieres y sabes que está ahí ese amor, ahí va a estar, porque pues ella lo vivió también con su primer amor, ¿no? Sí, y fíjate que este Ceslau también existió. Es un muchacho que, bueno, de otro testimonio, pues, me hablaba esta mujer de un muchacho con el que, pues, digamos, fueron, pues, no novios, sino que estaban como ahí coqueteando, ¿no? Porque nunca llegaron a ni siquiera a besarse, pero, pues, después de la guerra, cuando empieza la guerra, ya ella pierde rastro. Y entonces, fíjate que aquí sí, en todos los personajes yo sí, digamos, me basé en realidades, ¿no? Hice como aquí el ensamblaje de los testimonios, armé el rompecabezas. Pero en el caso de Ceslau, yo me imaginaba al novio o al muchacho del que me habría yo enamorado a la edad de Anya. Entonces, digamos que este personaje sí viene de pues, de mis gustos, de lo que me habría gustado, pensando en mí como una muchacha de 15 años. Entonces, la verdad es que, pues, por eso me encariñé, ¿verdad? Mira, quien lo lea se va a encariñar con este personaje, porque si bien a lo mejor las primeras páginas está presente, después poco a poco aparece y son como flash y al final otra vez, pero sabes que ahí está y como bien mencionas, es este primer amor que todos quisiéramos así haber tenido a esa persona ideal, ¿no? Sí. Sí, y, a ver, y ahora, hablando, ahora sí, retomando y regresando a esto de Anya, cómo ella también, pues, tiene que dejar o bueno, se antepone que no debe de llorar a partir de que se sube ella al tren, que le dice, no me voy a permitir llorar, no, tengo que ser fuerte porque mamá, tú me dijiste, me enseñaste, me platicaste y me decías que tenemos que ser fuerte para, pues, las cosas vayan mejorando. Qué difícil decisión, ¿no? Tomarla a la edad de 15 años, decidir, no voy a llorar, no me voy a permitir llorar.
y ese también es testimonio de una mujer que me decía que en aquel entonces ella había malentendido el concepto de la fortaleza, que ella pensaba que llorar, digamos, era como una humillación personal, que era como permitir que los demás, la sobajaran, y que en el momento de la guerra, ella dijo: "No voy a llorar, ni voy a permitir que nadie me vea llorar, porque tengo que ser fuerte". Y para ella ese significado de fortaleza era, pues, no doblegarse, ¿no? No permitirse el llanto. Y ya después de mucho tiempo, ella, se acostumbra a no llorar. Tanto así que me decía, eh, que había perdido 2 hijos y que no había podido llorar en el velorio, porque dice: "Es que de verdad, a partir del momento en el que yo decido ya no voy a llorar, ni con terapia". Entonces, también estos personajes, em, son representaciones muy humanas de todos estos sentimientos y emociones que llegan, pues, que de pronto se detonan cuando llegan al límite, ¿no? El límite del dolor, el límite de la desesperanza, que es lo peor de todo, el límite de sus fuerzas. Nadie sabe cómo va a reaccionar. Y en el caso de Anya, bueno, pues ella reaccionó así, dijo: "Me voy a sostener en pie, y mi manera, ¿no?, de mantenerme fuerte es no permitirme llorar". Y aquí en este vamos a darle paso también a lo que Jan reflexiona o le cuenta a Anya en las cartas que le entrega después de que ya tienen, bueno, que se ven. Y que él dice, ¿no? Dice, había un momento en dice, no hay espacio para el dolor de los hombres y todo por el honor. Uy, es que el personaje de Jan es muy poderoso, es muy, muy fuerte. A mí me costó mucho, 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 digamos, llorar por él, porque yo hice muchas entrevistas a hombres que habían estado, sobre todo en la guerra, en la batalla de Montecassino, perdón. Y bueno, pues es una batalla ganada por los polacos, pero que tuvo un costo humano muy, muy grande. Entonces, me decía un señor, dice: "Mira, no había espacio para el miedo. No podíamos decir que teníamos miedo", dice, "pero la realidad es que nos moríamos de miedo". Dice, porque para mí, dice, no representaba nada matar a alguien del bando contrario, porque ni lo conocía, porque yo estaba ahí por decisiones totalmente ajenas a mi voluntad, pero que tenían como sostén este concepto, creado, pues, de la hombría. Entonces, ¿cómo se iba a ver un muchacho fuerte, salido del Gulag, digamos, deshonrado, ¿no? Porque, bueno, le quitaron todo su vida, sus cosas, su casa, todo, no queriendo ir a luchar por su patria. Además, irónicamente, los polacos luchan del bando de los soviéticos, que son los que los llevaron al Gulag. Así de incongruente era la situación. Entonces, Jan es un homenaje a los muchachos que sintieron miedo en el campo de batalla, pero que no había manera de que ellos pudieran, pues, expresarlo, decirlo. Es que es muy, muy, muy fuerte ese personaje. Demasiado, y la verdad es que sí, trata uno de entenderlo y ponerse en sus zapatos, pero sí es complejo, es complicado y sobre todo por, como bien él lo menciona, se preocupan o nos preocupamos luego muchas veces por el bienestar de la mujer o el bienestar de los niños, pero los hombres es así, ahorita ya está viendo un poco más de apertura, pero pues antes era totalmente de no, o sea, tú no demuestras que tienes miedo. Claro. Y sobre todo, fíjate que hablas de este tema de las vulnerabilidades, ¿no? Yo sí creo que los niños y sobre todo las niñas en los conflictos bélicos son las más vulnerables de todos. Y eso se ve, por ejemplo, en el espacio del Gulag, en donde cuando yo platicaba con muchas mujeres, pues sobrevivientes me decían, o más bien me negaban, que había, por ejemplo, casos de abuso sexual en los Gulag. Y, buscando otros archivos y otros testimonios, me doy cuenta de que, pues no, al contrario, era una constante. Entonces, siempre esta parte de la toma del cuerpo femenino como trofeo,
cuando llegaban siempre a un espacio conquistado, también es una constante en la historia, ¿no? Los hombres que llegan a conquistar el territorio también llegan a conquistar el territorio del cuerpo femenino. Y eso, bueno, pues siempre ha sido constante, y peor aún con las niñas, que tampoco les representaba mucha fuerza de trabajo. Entonces, lo único por lo que valían, pues era por su cuerpo. Eso es espantoso. Sí, y que Anya también se espantó, lo menciona, también ella, ¿no? De que se sorprendió al ver que mujeres tenían que dar hacer favores para poder tener un trozo de comida. Sí, y eso pasaba. Fíjate que, mujeres que se embarazaban, entre comillas, a propósito, y no voy a decir voluntariamente, porque no era voluntariamente, pero que se embarazaban por desesperación, por hambre, mujeres que se cortaban los dedos, hombres también, para tener, pues, días de descanso. Era es que es algo que no conocíamos, ¿no? Exactamente, sí, muy, muy triste esos tiempos y que, volvemos, la historia desde ya no a ese grado, podemos decirlo, pero se sigue repitiendo con otras circunstancias y otros momentos. Pero bueno, ahorita háblame un poquito acerca de los poemas, de estos poemas que recitaba nuestra vieja Olga, nuestra querida Olga. Sí, Olga también es un personaje hermoso, una mujer que sí existió también, una mujer de la que me pareció pertinente y necesario, hablar y escribir en este libro, porque me contaba una viejita que, pues, en aquel entonces ella se acordaba que había una mujer que contaba historias y que contaba, bueno, que recitaba poemas. Entonces, a mí me pareció como una flor en la nieve, ¿no? Una manchita de color, y de belleza en este espacio blanco y gris, y blanco y negro, podría decirse. Y bueno, pues la vieja Olga yo la imagino, ¿verdad? Como una persona, pues, quizás no muy letrada, pero sí como muy inspirada. Entonces, estos poemas que escribe a través de mí, que mira, hasta me obligó a escribir poesía, pues vienen, pues un poco de la ingenuidad, ¿no? Y de la inocencia con la que ella ve el mundo. Por eso a ella le parece bellísimo el amanecer, a pesar de que no lo ve porque tiene algunas cataratas, em, pues le parece que hasta la desgracia es digna de hacer poesía, y creo que nos enseña mucho ella con esa perspectiva de la vida, ¿no? De esto de que, pues, siempre hay en algo un poco de belleza. Y sí, vaya que sí. Y lo Sí. ve y después Anya también lo reafirma con el tiempo que dice cuánta razón tenía ella. Ahora bien, pasemos ya a esto cuando van a ser refugiados y ya van a llegar aquí a México, donde pues México los recibe de la mejor manera posible, como creo que todos los mexicanos así recibimos a los extranjeros, o sea, les abrimos las puertas de nuestra casa y tratamos de darles todo lo mejor para que se sientan a gusto y todo. Al igual que Anya, me llama la atención lo que ella dice, su reflexión, porque ella dice: "¿Cómo es que 2 países tan distantes pueden tener algo en común?", que es la conquista, bueno, no algo, sino 3, la conquista, la invasión y el saqueo. Y nosotros en nuestro caso, pues, con los españoles, ¿no? Entonces, ella con lo que vivieron con los rusos, con los alemanes, entonces yo quiero que platiques un poquito, ¿cómo fue desarrollar esta parte ya aquí en México para ti? Le digo, para que estos personajes se sintieran, pues, bien y de alguna manera, aunque Ania dice: "Todavía yo no puedo acostumbrarme, sigo como que no me siento completa", pero, ¿cómo fue para ti escribir esto? Pues mira, curiosamente, yo escribí mi libro, bueno, este libro que ya no es mío, ya es de los lectores, ya no, ya como los hijos, mira, ya hizo su vida. Pues justo cuando yo me mudaba a Europa, estaba yo escribiendo precisamente, acerca de este exilio y de esta llegada a una nueva tierra, cuando yo misma, evidentemente, en otras circunstancias, pues, llegaba a otra, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, este choque cultural me sirvió, pues, para desarrollar un poco la visión que podrían tener los polacos cuando llegan a nuestro país. Claro,
y aquí a lo mejor hay que hacer una precisión. A veces no todos, los mexicanos reaccionamos así con todos los extranjeros, porque nomás hay que ver, desafortunadamente, lo que pasa con nuestros hermanos centroamericanos, ¿no? Cuando llegan a México y o nuestros hermanos haitianos. Entonces, híjole, creo que depende mucho, desgraciadamente, de dónde provengan, ¿no? Los y en qué condiciones. Claro que normalmente, y eso sí, México cuando ve cuando ha visto, ¿no?, que hay un conflicto armado, una guerra, es vaya, las condiciones de recibimiento son distintas y ahí, mira, no hay que decir nada, porque la verdad es que los polacos con los que yo he platicado, y de pronto, fíjate, gente que no entrevisté para el libro, me escribe y me dice: "Ay, es que mi papá también llegó con este grupo de polacos. Ah, mi abuelita". Entonces, la constante ha sido el interés en la historia porque todos están, pues, agradecidos, o al menos los que yo he entrevistado o con los que he tenido comunicación, han estado muy agradecidos con México por el recibimiento. Hay una parte en donde se precisa en el libro que Estados Unidos dio el dinero, ¿no? Para la colonia, digamos, pero dijo: "Yo no los quiero aquí, de lejitos se ven más bonitos", porque nadie se quería en ese momento meter en problemas con Stalin. Vaya, nadie quería y, pues, nada, tontos. Entonces, México dijo: "No hay problema, échenmelos para acá". Entonces, tan solo ese recibimiento que los polacos hayan podido ya no vivir, sobrevivir a toda esta situación que vivieron, porque no nada más fue el Gulag, o sea, fue todo el éxodo, ¿no? Fue tremendo. Pues sí, o sea, la verdad es que la constante hasta ahorita, a lo mejor me encontraré después con algún testimonio que me lleve la contraria, y está bien, pues ha sido de mucho agradecimiento a nuestro país. Ay, sí. Y para ya ir cerrando esta entrevista, a mí me gustaría saber qué deseo le pediría Mónica Rojas a un diente de león. Mm. Mira, no quiero sonar candidata a Miss Universo, pero sí pediría yo paz, mucha paz. Yo creo que en estos tiempos necesitamos mucho de la paz, de calmar los ánimos pues, de la gente que se cree dueña del mundo, em, como que calmarle los ánimos a esos sujetos que se sienten amos del destino de millones. Para que por fin podamos respirar un poco de tranquilidad. Sí, yo también. Más Yo también estoy de acuerdo contigo. Y bueno, ahora sí, para finalizar, ¿podrías proporcionar tus redes sociales y decirnos, pues sí, invitar a la audiencia para que se echen un clavado y lean tu novela? ay, claro que sí. Mire, mis redes sociales son en Instagram, estoy como Mónica Rojas Rubín, con N al final. En Twitter estoy como Rojas Escritora, también tengo un Facebook que estoy igual como Mónica Rojas, ahí me pueden encontrar, escribirme, me encanta contestarle a los lectores y las lectoras. Y bueno, pues claro, invitarlos a que lean La niña polaca, ¿no? Creo que es un libro que puede dejar muchos mensajes, independientemente de si gusta o no la lectura, porque eso es a gusto personal. Creo que hay muchos mensajes y muchas reflexiones dentro de la lectura y quizás ya por eso, pues, pueda valer la pena acercarse a La niña polaca. Muchas gracias nuevamente, Mónica. Y amigos, no olviden suscribirse y los espero en una muy pronta entrevista.